¿Sabías que el mensaje de Pablo, escrito hace miles de años, sigue teniendo un impacto profundo en la forma en que entendemos la vida, el propósito y el futuro? Hoy quiero llevarte a descubrir ese mensaje que habla no solo de esperanza, sino de una transformación total para nuestra vida aquí y ahora. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero mensaje que Pablo quería transmitirnos en sus cartas? Su visión del mundo no solo impactó a su generación, sino que sigue cambiando vidas hasta hoy. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo este mensaje tiene un poder transformador para tu vida. Y al final te compartiré una reflexión que puede abrirte los ojos espiritualmente. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video para no perderte más contenido como este. Desarrollo del script. Cuando Pablo escribió sus cartas, lo hizo con una convicción profunda. El mundo tal como lo conocemos no es permanente. Para él, toda la creación estaba en espera de algo mucho más grande: el regreso de Jesús. Este no era solo un evento futuro para Pablo, sino la clave para entender cómo debíamos vivir hoy. Pablo veía la vida como una carrera que culminaría con la llegada del reino eterno de Cristo. En este reino, todas las cosas serían renovadas. Jesús no solo regresará como Salvador, sino como Rey, trayendo justicia, restauración y una paz que nunca se acabará. Para Pablo, esto significaba que cada acción, pensamiento y decisión tenía un peso eterno. En sus cartas, como en Romanos, Gálatas y Tesalonicenses, Pablo hablaba del regreso de Cristo como una certeza absoluta. Él explicaba que Jesús juzgará con justicia, pero también con misericordia. Este día no será solo un juicio de condena, sino un momento de redención para quienes han confiado en Él. El reino de Cristo será un lugar sin pecado, sin sufrimiento, donde podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en una comunión perfecta con Él. Para Pablo, esta esperanza no era algo pasivo. Él constantemente animaba a los creyentes a vivir como ciudadanos de ese reino, aunque todavía estuvieran en el mundo. Esta visión de vida transformó su manera de actuar, de predicar y de enfrentarse a las pruebas. Pablo no temía las dificultades porque sabía que todo lo que sufría era momentáneo comparado con la gloria que vendría. En Filipenses 3:20, él lo expresa claramente: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo enfatizó que este mundo está marcado por lo temporal, por lo pasajero. Las riquezas, el poder, incluso el dolor, no son eternos. Por eso, su llamado era a no aferrarnos a las cosas materiales, sino a buscar lo que tiene un valor eterno. Esto lo vemos en Colosenses 3:2, donde Pablo nos insta a poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El mensaje de Pablo también gira en torno a la resurrección de Cristo. Según él, este evento no solo es un testimonio del poder de Dios, sino una garantía de que nosotros también seremos resucitados. En Corintios capítulo 1, versículo 15, Pablo afirma que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil. Pero porque Él resucitó, tenemos la promesa de la vida eterna. Otro aspecto fundamental del mensaje de Pablo es la gracia. Este apóstol no ocultaba su pasado. Sabemos que antes de su encuentro con Jesús, Pablo era un perseguidor de cristianos. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando conoció a Cristo. Este cambio no solo lo convirtió en uno de los misioneros más influyentes, sino que también lo llevó a comprender el profundo alcance de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia no solo transforma, sino que también une. Pablo dedicó gran parte de su ministerio a enseñar que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres. Todos somos iguales ante Dios, y esto es una muestra del reino que vendrá, un lugar donde la unidad y el amor prevalecen. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? En primer lugar, Pablo nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Esto no significa que descuidemos nuestras responsabilidades terrenales, sino que pongamos nuestra confianza en las promesas de Dios. En segundo lugar, nos anima a ser agentes de transformación en este mundo,
reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones y palabras. Y finalmente, nos invita a esperar con paciencia y gozo el regreso de Jesús, sabiendo que mientras esperamos, el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo ocupa un lugar importante en las enseñanzas de Pablo. Para él, el Espíritu no solo es un consolador, sino una garantía de lo que está por venir. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, comenzamos a experimentar un adelanto del reino eterno aquí en la tierra. Esto nos da poder para superar el pecado, para amar a los demás y para vivir en obediencia a Dios. Pablo también nos recuerda que el regreso de Cristo no debe ser un motivo de miedo, sino de esperanza. Él sabía que este día marcará el fin del sufrimiento y el comienzo de una eternidad llena de gozo y paz. En Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo describe este momento con detalles emocionantes. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A través de su mensaje, Pablo nos invita a una relación más profunda con Dios. No se trata solo de cumplir reglas o de pertenecer a una religión, sino de experimentar una transformación real. Su vida es un testimonio de cómo un encuentro con Jesús puede cambiar todo. Este mismo llamado está abierto para nosotros hoy. Dios nos invita a ser parte de su historia, de su reino y de su propósito eterno. El mensaje principal de Pablo, el apóstol que dedicó su vida a proclamar las buenas nuevas, está profundamente arraigado en la creencia de que este mundo es temporal y que Jesús regresará. Pablo no solo hablaba de esta esperanza como un simple hecho teológico, sino como una verdad que debía cambiar la manera en que vivimos. Cuando Pablo escribía a las primeras comunidades cristianas, enfrentaban persecuciones, dudas y desafíos. Él les recordaba constantemente que su fe no estaba basada en las cosas visibles, sino en una promesa eterna. Según Pablo, este mundo es pasajero. Las riquezas, el poder, los sufrimientos y hasta las alegrías terrenales son momentáneos. Todo esto será reemplazado por algo mucho mayor: el regreso glorioso de Cristo. Este regreso no es solo un evento distante y abstracto. Pablo lo describía como un día en que todo será restaurado. Jesús, nuestro Rey, vendrá no solo a juzgar, sino a redimir la creación. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento será puesto delante de Él, quien conoce los corazones. Pero más allá del juicio, Pablo hablaba del reino eterno que Cristo establecerá, un reino donde Él reinará para siempre y donde viviremos sin la presencia del pecado. Piénsalo por un momento. ¿Cómo sería un lugar donde el pecado ya no existe? En nuestras vidas, todos hemos experimentado las consecuencias del pecado, como la injusticia, el sufrimiento o la separación de Dios. Pero Pablo nos invita a imaginar un reino donde estas cosas ya no tendrán lugar. Será un tiempo de adoración pura, de comunión con Dios y de plenitud eterna. En sus cartas, especialmente en Romanos y Corintios, Pablo enfatiza que nuestra esperanza debe estar puesta en lo eterno y no en lo temporal. Esto significa que, aunque enfrentemos dificultades, debemos recordar que estas pruebas son pasajeras. Como él escribió en Corintios capítulo 2 versículos 4 al 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Pero no solo se trata de esperar pasivamente. Pablo llama a los creyentes a vivir de manera activa como ciudadanos de ese reino que vendrá. Esto implica vivir en amor, justicia y santidad. Él sabía que la fe no era algo que solo se profesaba con palabras, sino que debía manifestarse en acciones concretas. Por eso decía: «Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo». Él nos muestra que, mientras esperamos la venida de Jesús, debemos reflejar su carácter en nuestras vidas diarias. Otro punto clave en el mensaje de Pablo es la centralidad de Cristo. Para él, todo giraba en torno a Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. En Corintios capítulo 1, versículo 15,
Pablo explica que la resurrección es la base de nuestra fe. Sin ella, nuestra esperanza sería vana. Pero porque Cristo resucitó, tenemos la certeza de que también seremos resucitados para compartir la vida eterna con Él. Pablo no solo proclamaba este mensaje como una teoría, su propia vida era un testimonio de transformación. Antes de conocer a Cristo, él perseguía a los cristianos. Pero tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió. Este encuentro no solo le dio un propósito nuevo, sino que también le mostró que la gracia de Dios es suficiente para redimir incluso al peor de los pecadores. Este es otro mensaje crucial. No importa qué tan lejos estemos, la gracia de Dios siempre puede alcanzarnos. El apóstol también hablaba de la unidad en Cristo. En sus cartas, especialmente en Efesios y Gálatas, insistía en que, en el reino de Dios, no hay distinción entre judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos o libres. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esta unidad es un reflejo de lo que será el reino eterno, un lugar donde no habrá divisiones, solo amor y comunión perfecta con Dios y entre nosotros. Al mirar nuestra propia vida, las palabras de Pablo nos invitan a reflexionar. ¿Es